Continuamos hablando sobre las sectas. Repetimos el vídeo porque ha habido un problema de sonido en el anterior. Los 4 componentes del control mental. Está claro que no se puede comenzar a entender el control mental sin reconocer el poder de las técnicas de modificación del comportamiento, así como de las influencias de la conformidad y la obediencia a la autoridad. Si tomamos estos presupuestos de la psicología social como punto de partida, nos será posible identificar los componentes básicos del control mental. A mi modo de ver, el control mental puede entenderse en su mayor parte mediante el análisis de los 3 componentes descritos por el psicólogo Leon Festinger, en lo que se conoce como la teoría de la disonancia cognitiva. Estos componentes son control del comportamiento, control del pensamiento y control de las emociones. Cada componente tiene un poderoso efecto sobre los otros 2. Si modificamos uno, los otros 2 se modificarán. Si conseguimos cambiar los 3, desaparecerá el individuo. Sin embargo, como resultado de nuestras experiencias en la investigación de las sectas destructivas, hemos añadido un 4º componente que es vital, el control de la información. Si alguien controla la información que recibe un individuo, restringe su libre capacidad para pensar por sí mismo. Lo llamamos a estos factores los 4 componentes del control mental y sirven como puntos de referencia básicos para comprender cómo funciona el control mental. La teoría de la disonancia cognitiva no es algo tan intrincado como parece indicar su nombre. En 1950, Festinger resumió el principio básico de la siguiente manera. Si usted cambia el comportamiento de un individuo, sus pensamientos y sentimientos se modificarán para minimizar la disonancia. ¿Qué quiere decir Festinger con disonancia? En palabras sencillas, se refiere al conflicto que se plantea cuando un pensamiento, un sentimiento o un comportamiento es alterado en oposición a los otros 2. Un individuo puede tolerar solo una cierta discrepancia entre sus pensamientos, sentimientos y acciones, que en definitiva son los diferentes componentes de su identidad. La teoría de Festinger propone, y numerosas investigaciones han venido a darle la razón, que si uno cualquiera de estos 3 componentes se modifica, los 2 restantes cambiarán para reducir la disonancia. ¿Cómo se aplica este tipo de cambio al comportamiento de los individuos que están en una secta? Festinger buscó un lugar donde contrastar sus ideas en el mundo real y en 1956 escribió un libro, When Prophet Fake, cuando falla la profecía, sobre una secta de Wisconsin que creía que los platillos volantes y cuyo líder había predicho el fin del mundo. El líder de la secta afirmaba estar en contacto mental con alienígenas en otro planeta. Los seguidores vendieron sus casas y repartieron el dinero y en la fecha señalada esperaron durante toda la noche en la ladera de una montaña la llegada de los platillos volantes que debían recogerles antes de que a la mañana siguiente un diluvio arrasara el mundo. Cuando llegó la mañana, sin que los platillos volantes hubieran hecho acto de presencia, ni tampoco el diluvio, solo un torrente de artículos en los periódicos que se burlaba de la secta, y se podía suponer que los seguidores estarían desilusionados y enojados. Unos pocos reaccionaron así, miembros marginales que no llevaban mucho tiempo en la secta, pero la mayoría de los adeptos estaban muy convencidos que nunca. El líder proclamó que los alienígenas habían sido testigos de su vigilia y su fe y habían decidido perdonar a la Tierra. Los miembros se sintieron más unidos con su líder después de realizar una dramática demostración pública que acabó en humillación pública. La teoría de la disonancia cognitiva explica por qué se produjo esa mayor identificación. De acuerdo con Festinger, el individuo necesita mantener un orden y un sentido en su vida. Necesita pensar que actúa de acuerdo con su propia imagen y sus propios valores. Si por cualquier motivo su comportamiento cambia, también cambia su propia imagen y sus valores para mantener el equilibrio. Lo importante es saber que las sectas crean deliberadamente las disonancias entre sus adeptos y las utilizan para controlarlos. Examinemos ahora con un poco más de detalle cada uno de los componentes del control mental. El control del comportamiento. Este es la regulación de la realidad física del individuo, incluye el control de su entorno, el lugar donde vive, qué ropas viste, qué come, cuántas horas duerme, así como su trabajo, rituales y otras acciones que realiza. La necesidad de tener el control de comportamiento es la razón por la cual la mayoría de las sectas prescriben unos horarios muy rígidos a sus miembros. Cada día, una parte importante del tiempo se dedica a los rituales de la secta y a las actividades de adoctrinamiento. También es habitual que a los miembros se les asigne en cumplimiento de sus metas y tareas específicas, lo que restringe su tiempo libre y su comportamiento. En la secta destructiva siempre hay algo que hacer. En algunos de los grupos más restrictivos, los miembros tienen que solicitar el permiso de los líderes para casi todo.
En otros, el individuo es tan económicamente dependiente que sus opciones de comportamiento se reducen de forma automática. El miembro ha de pedir el dinero para el billete del autobús, la ropa o la visita al médico, opciones que todos nosotros damos por supuestas. Debe pedir permiso para llamar por teléfono a un amigo o pariente que no esté en el grupo y se ve obligado a dar cuenta de su actividad a todas horas del día. Así, el grupo controla las riendas del comportamiento y, en consecuencia, las del pensamiento y las emociones. A menudo el comportamiento se controla mediante la exigencia de que cada uno actúe como grupo. En muchas sectas, las personas comen juntas, trabajan juntas, tienen reuniones de grupo y en ocasiones duermen juntas en la misma habitación. Se trata de desalentar el individualismo. A veces se le asigna a la persona un compañero que no sea parte de ella, o bien es ubicada en un grupo más reducido de media docena de miembros. Por lo general, la cadena de mando en las sectas es autoritaria y fluye desde el líder a través de sus lugartenientes hasta los sublíderes y de allí a los miembros de base. En un intento también regulado, todos los comportamientos pueden ser premiados o castigados. Esto sirve a la jerarquía para mantener a sus adeptos fuera de equilibrio. Si un individuo se porta bien, recibirá las alabanzas públicas de sus jefes y tal vez premios o una promoción. Si el individuo no observa un comportamiento correcto, se le acusará y criticará públicamente y se le obligará a realizar tareas domésticas como limpiar los lavabos o lustrar los zapatos de los demás miembros. Otras formas de castigo pueden incluir el ayuno voluntario, las duchas con agua helada, permanecer una noche entera de vigilancia o algunos trabajos de penitencia. Una persona que participe activamente en su propio castigo llegará a creer que lo tiene merecido. Cada grupo en particular tiene su propia serie de comportamientos rituales que fortalecen su cohesión. Estos tanto pueden incluir particularidades en el lenguaje, posturas o expresiones faciales, como también las formas más tradicionales de representar las creencias de la secta. En los Monis, por ejemplo, seguían muchas costumbres orientadas como descalzarlos cuando entraban en un centro, sentarlos sobre talones y hacer una reverencia cuando saludaban a los miembros de mayor edad. Practicar esas pequeñas cosas les ayudaban a sentirse especiales. Si un individuo no se comporta con el suficiente entusiasmo, puede ser llamado por un líder y acusado de conducta egoísta o impura o de no esforzarse lo bastante. Se le exigirá que emule a un miembro más antiguo del grupo, incluso hasta el extremo de imitar el tono de su voz. La lección más importante que deben aprender es la obediencia a las órdenes del líder. Los líderes no pueden mandar en los pensamientos íntimos de un adepto, pero saben que si gobiernan su comportamiento, el corazón y la mente vendrán a continuación. A continuación hablemos del otro control, el del pensamiento. Este es el segundo componente de importancia en el control mental. Incluye un adoctrinamiento tan profundo de los miembros que estos interiorizan la doctrina del grupo, incorporan un nuevo sistema de lenguaje y utilizan técnicas de interrupción del pensamiento para mantener las mentes centradas. A fin de ser un buen miembro, la persona debe aprender a manipular sus propios procesos de pensamiento. En las sectas totalísticas, la ideología es interiorizada como la verdad, el único mapa de la realidad. La doctrina no solo sirve para filtrar la información que se recibe, sino también para regular cómo se debe pensar sobre esta información. Por lo general, la doctrina, que es absolutista, lo divide todo en blanco contra negro, nosotros contra ellos. Todo lo que es bueno está representado por el líder y el grupo. Todo lo que es malo conlleva en el exterior. Una gran parte de las sectas totalísticas afirman que sus doctrinas están científicamente probadas. La doctrina se proclama capaz de responder a todas las cuestiones planteadas por cualquier problema o situación. El adepto no necesita pensar por su cuenta, porque la doctrina piensa por él. Es habitual que una secta destructiva cuente con su propio lenguaje simplificado de palabras y expresiones. Dado que el lenguaje suministra los símbolos que utilizamos para pensar, controlar ciertas palabras ayuda a controlar el pensamiento. Muchos grupos sintetizan situaciones complejas, las etiquetan y después las convierten en frases hechas de la secta. Estas etiquetas, que son la expresión verbal del lenguaje simplificado, gobiernan la manera de pensar en cualquier situación. Por ejemplo, siempre que uno tiene dificultades para relacionarse con alguien que estuviera por encima o por debajo en una jerarquía de la secta, se dice que era un problema, Caín y Abel. No importaba quién estuviera involucrado o de qué problema se tratara, era simplemente un problema, Caín contra Abel. El término en sí mismo dicta cómo debía resolverse el problema. Caín tenía que obedecer a Abel y seguirle, en vez de asesinarle como estaba escrito en el Antiguo Testamento. Caso cerrado. Pensar de otra manera habría sido obedecer el deseo de Satanás de que el malvado Caín prevaleciera sobre el honrado Abel. Un pensamiento crítico acerca de un mal paso del líder no podía atravesar este bloqueo en la mente de un grupo adepto.
Las frases hechas de la secta, o lenguaje simplificado, también levantan una pared invisible entre los creyentes y los advenedizos. El lenguaje ayuda a que los miembros se sientan especiales y distintos de las personas comunes. También sirve para confundir a los recién llegados que querrán entender de qué están hablando los miembros y que piensan que solo tienen que esforzarse más en el estudio para poder comprender la verdad. En realidad, al incorporar el lenguaje simplificado, lo que aprenden es a no pensar. Aprenden que comprender significa creer. Otro punto clave del control del pensamiento se basa en entrenar a los miembros para que bloqueen cualquier información que sea crítica con el grupo. Los mecanismos de defensa típicos del individuo son reorientados para que defiendan la nueva identidad que le ha proporcionado la secta contra la antigua identidad original. La primera línea de defensa incluye la negación. Lo que usted dice no ocurre en absoluto. La racionalización. Eso ocurre porque hay una razón buena para que así sea. La justificación. Esto sucede porque tenía que ser así. Y el deseo intelectual. Me gustaría que fuese verdad, así que tal vez lo es. Si la información transmitida a un miembro de la secta es interpretada como un ataque al líder, a la doctrina o al grupo, se levanta un muro de hostilidad. Los miembros están entrenados para no aceptar ninguna crítica. Se le ha explicado con anterioridad que las críticas son las mentiras que sobre nosotros pone Satanás en la mente de las personas o que son las mentiras que la conspiración mundial imprime en los periódicos para desacreditarnos, porque saben que estamos por encima de ellos. Aunque resulte paradójico, las críticas al grupo confirman que el punto de vista de la secta acerca del mundo es correcto. La información que reciben no se interpreta correctamente. Tal vez el método que más se emplea y resulta más efectivo para controlar los pensamientos de los miembros es el de los rituales de interrupción del pensamiento. Se enseña a los miembros a que interrumpan el pensamiento por sí mismos. Les dicen que les ayudará a desarrollarse o a ser más eficaces. Cuando el miembro de una secta empieza a tener un mal pensamiento, utiliza la interrupción del pensamiento para ahogar el negativismo y centrarse a sí mismo. Así aprende a aislarse de cualquier cosa que amenace su realidad. Los diferentes grupos emplean técnicas distintas para interrumpir el pensamiento, concentrarse en la oración, entonar cánticos en voz alta o mentalmente, meditar, hablar en lenguajes, cantar o tararear. Estas acciones, muchas de ellas habituales por su valor y utilidad, son pervertidas en las sectas destructivas. Se convierten en algo mecánico porque el individuo está programado para activarlas el primer síntoma de duda, ansiedad o incertidumbre. En cuestión de semanas, la técnica se vuelve innata, se hace automática. De hecho, el individuo a veces ni siquiera se da cuenta de que ha tenido un mal pensamiento, solo advierte que de pronto se ha puesto a cantar o ritualizar. Mediante la utilización de la interrupción del pensamiento, los miembros piensan que se están desarrollando, cuando en realidad solo se están convirtiendo a sí mismos en adictos. Después de abandonar una secta que emplea exhaustivamente las técnicas de interrupción del pensamiento, la persona atraviesa un difícil proceso de readaptación antes de poder superar el hábito. La interrupción del pensamiento es la forma más directa para cortocircuitar la capacidad de un individuo para aquilatar la realidad. Además, si alguien es capaz de pensar solo cosas positivas sobre su participación en el grupo, resulta evidente que está enganchado. Puesto que la doctrina es perfecta y el líder también lo es, cualquier problema que surja es asumido como una falta de miembro individual que aprende a culparse a sí mismo y a trabajar con más ahínco. Hablemos del control emocional. El tercer elemento del control mental, el control emocional, intenta manipular y reducir el alcance de los sentimientos del individuo. El miedo y la culpa son las herramientas necesarias para mantener a la gente bajo control. La culpa es con toda probabilidad el arma emocional más sencilla y eficaz que existe para conseguir la conformidad y la sumisión. La culpa histórica, por ejemplo, el hecho de que Estados Unidos lanzara la bomba atómica sobre Hiroshima. La culpa de identidad, por ejemplo, un pensamiento del tipo no vivo de acuerdo con mi potencial. La culpa por acciones del pasado, por ejemplo, hice trampas en el examen. Y la culpa social, por ejemplo, hay gente que muere de hambre. Pueden ser explotadas por los líderes de las sectas destructivas. Sin embargo, la mayor parte de los miembros de una secta no pueden ver que utilizan la culpa y el miedo para controlarlos. Están tan condicionados a culparse siempre a sí mismos que responden con gratitud cada vez que el líder les señala uno de sus defectos. Para poder controlar a alguien a través de sus emociones, a menudo hay que redefinir sus sentimientos. La felicidad, por ejemplo, es una sensación que todo el mundo desea. Sin embargo, si la felicidad se define como estar cerca de Dios y Dios no es feliz, como aparentemente sucede en muchas sectas religiosas, entonces la única manera de ser feliz es ser desgraciado. En consecuencia, la felicidad consiste en sufrir para poder estar más cerca de Dios.
Tal idea aparece también en algunas teologías ajenas a las sectas, pero en estas es una herramienta para la explotación y el control. La lealtad y la devoción son, entre todas las emociones, las más respetadas. Los miembros no están autorizados a sentir o expresar emociones negativas, excepto hacia los foráneos. Se les enseña que nunca han de experimentar sentimientos hacia su propia persona o sus propias necesidades, sino que deben pensar siempre en el grupo, sin quejarse jamás. No podrán nunca criticar al líder, pero en cambio deberán criticarse a sí mismos. A menudo se mantiene a los individuos en constante desequilibrio. En un momento dado se les alaba y al siguiente son insultados. Este mal uso de las técnicas de modificación del comportamiento, recompensa y castigo, crea una sensación de dependencia e indefensión. En algunas sectas, un día puedes estar haciendo relaciones públicas vestido con traje y corbata ante las cámaras de televisión y al día siguiente estar en otra provincia, relegado a hacer trabajos manuales como castigo por algún pecado imaginario. La técnica más efectiva para el control emocional es la implantación de fobias, ya mencionada anteriormente. Con ella se consigue que los individuos experimenten una reacción de pánico al pensar en marcharse. Sudores, palpitaciones, intensos deseos de evitar la posibilidad. Les dicen que si marchan se encontrarán perdidos e indefensos en medio de los más terribles horrores. Se volverán locos, les asesinarán, se convertirán en drogadictos o se suicidarán. Cuando los líderes de las sectas declaran en público, los miembros son libres de marcharse cuando les parezca, la puerta está abierta. Dan la impresión de que los miembros son líderes de escoger y sencillamente prefieren quedarse. Sin embargo, los miembros tal vez no dispongan de la posibilidad real de escoger porque se les ha adoctrinado para tener fobia al mundo exterior. Las fobias inducidas eliminan la posibilidad psicológica de que un individuo decida abandonar el grupo simplemente porque no es feliz o porque desea hacer otra cosa. Y sobre el control de información. Este es el último componente mental, el control. La información es el combustible que utilizamos para que nuestra mente funcione correctamente. Niéguele a un individuo la información que necesita para emitir un juicio acertado y será incapaz de hacerlo. La gente permanece atrapada en las sectas destructivas porque no solo se le niega el acceso a una información crítica, sino que además ha sido despojada del mecanismo interno necesario para procesarla. El control de la información tiene un impacto tan dramático como devastador. El control de la información también se extiende a todas las relaciones. No se permite a los miembros que discutan entre sí nada que sea crítico respecto al líder, la doctrina o la organización. Los adeptos se espían los unos a los otros e informan a los líderes de las actividades incorrectas o de los comentarios. Por lo general, la información es fragmentada para que los miembros no obtengan un panorama global. En las grandes sectas se informa a los adeptos únicamente de aquello que necesitan saber para realizar sus trabajos. Las sectas destructivas también controlan la información mediante la creación de muchos niveles de verdad. Las ideologías de las sectas tienen doctrinas exteriores y doctrinas interiores. Por ejemplo, hay algunas sectas que siempre han declarado en público que son proamericanas y que están a favor de la democracia y la familia. Proamericanos porque deseaban lo que creían mejor para Estados Unidos, convertirlo en una teocracia bajo el mando y pensaban que la democracia había sido instituida por Dios para conceder a la Iglesia de la Unificación un lugar donde organizar una dictadura teocrática. Un adepto puede creer sinceramente que las doctrinas exteriores no son mentiras, sino tan solo un nivel diferente de verdad. Al crear un entorno donde la verdad tiene múltiples niveles, los líderes de las sectas consiguen que al individuo le resulte imposible efectuar una valoración final objetiva. Pero hay muchos niveles interiores. A menudo un miembro avanzado que cree que lo sabe todo aún se encuentra a varios niveles del centro. A los preguntones que insisten en saberlo todo y además enseguida naturalmente son reorientados hacia una meta externa hasta que se tranquilizan. Control del comportamiento, control del pensamiento, control emocional y control de la información. Cada una de estas formas de las que hemos hablado de control tiene un gran poder e influencia sobre la mente humana. Juntas constituyen una red totalística que puede manipular incluso a las personas de gran fortaleza mental. De hecho, son precisamente los individuos con mayor capacidad mental quienes más se comprometen y más entusiastas se muestran con las sectas. No hay ningún grupo que haga todo lo que se describe en este capítulo. Hemos procurado citar solo las prácticas más comunes. Hay prácticas que encajan en más de una de estas categorías. Por ejemplo, ciertos grupos cambian el nombre de sus adeptos para acelerar el proceso de formación de la nueva identidad de secta.
Existen muchas variaciones entre las sectas. Por ejemplo, algunos grupos realizan abiertamente la implantación de fobias, otros son muy sutiles. Lo más importante es el efecto global en el individuo. ¿Tiene o no el control de sus decisiones vitales? La única manera de saberlo es darle la oportunidad de reflexionar, de tener acceso a toda la información y de saber que tiene libertad para abandonar el entorno.